El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad. Con Ricardo Reyes Chilpa. El uso extendido de las plantas medicinales en México ha propiciado el desarrollo de un sistema de salud denominado medicina tradicional mexicana. Este hecho nos lleva a reflexionar sobre su presente y futuro en la capital de la República Mexicana, por la convergencia en esta zona geográfica de personas pertenecientes a diferentes etnias y por qué coinciden una gran diversidad de saberes contemporáneos y tradicionales, incluidos los relativos a los usos curativos de las plantas medicinales. En sus 16 delegaciones políticas conviven de forma simultánea prácticas tanto rurales como urbanas. Allí se contabilizan aproximadamente 310 mercados fijos e itinerantes, llamados popularmente tianguis, en los que existe una sección de plantas medicinales donde es posible encontrar especies secas y o frescas, solas o en compuestos, mezclas de varias plantas, provenientes de diferentes latitudes geográficas del país. A partir del intercambio de experiencias entre académicos, curanderos y cultivadores, así como comerciantes de plantas medicinales de las áreas rurales y urbanas de la principal urbe de la República Mexicana, se realizó un trabajo que recoge 52 monografías de plantas con uso medicinal y que se vende comúnmente en los mercados de la Ciudad de México. Para platicarnos de ello, contamos con la presencia de nuestra invitada, Jimena Pérez Ortega. Bienvenida, Jimena. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Jimena estudió la maestría en Ciencias Biológicas y la licenciatura en Biología en la UNAM. Sus líneas de investigación son la etnobotánica, fitoquímica y farmacología de plantas medicinales mexicanas, particularmente especies vegetales utilizadas como sedantes o ansiolíticas. Tales estudios los ha abordado a partir del trabajo y en colaboración con médicos tradicionales en los estados de Hidalgo, Michoacán, Morelos y el Distrito Federal. Actualmente realiza estudios de doctorado en la UNAM y es miembro de la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural de México del CONACYT. Es una de las coordinadoras del libro de plantas medicinales de la Ciudad de México. Nuestro tema de hoy es plantas medicinales de la Ciudad de México. Pues para empezar, Jimena, ¿por qué hacer un libro de plantas medicinales en la Ciudad de México? ¿Qué nos puedes contar? ¿Quiénes participaron? Platícanos de este libro. Participamos muchas personas en este trabajo. Estamos desde médicos tradicionales, académicos, comerciantes y cultivadores de plantas medicinales. El motivo de hacerlo fue porque en el Distrito Federal confluyen diferentes etnias de toda la República Mexicana. Es una población mayormente rural y semirural. Además, está comprobado que la mayoría de las personas ocupan las plantas medicinales como remedio. No nada más acuden al doctor, sino también van con el yerbero, el curandero. Hay unos estudios epidemiológicos para ansiedad donde demuestran, hechos en el 2006, en que se demuestra que la mayor parte de la gente no va y acude a un médico alópata, es decir, a un psiquiatra, sino se trata con medicinas alternativas como hacer ejercicio, pero una principal es el tratamiento con plantas medicinales. Para ciertos padecimientos acude principalmente a plantas medicinales, como los de, digamos, de origen nervioso, este tipo de ansiedad. Exactamente. Que aquí en la Ciudad de México confluyen muchas etnias, aunque no las vemos, ¿no? O pasan desapercibidas, ¿no? Y también hay un área rural. Exactamente, y muy grande. Por ejemplo, esto viene a la siguiente pregunta que me hizo. ¿De dónde se cultivan? Pues principalmente en Milpalta. Ustedes conocen estos territorios donde se siembra el nopal. El nopal es una planta medicinal que se utiliza principalmente para la diabetes. Tlalpan, hay un grupo de mujeres, por ejemplo, que hace cultivo orgánico de plantas medicinales y las procesa desde todo. Está a cargo de una mujer indígena y están produciendo, por ejemplo, el romero, la árnica, distintas plantas. Entonces, en México se siembran, se cultivan plantas medicinales y además es un centro, digamos, de acopio, de donde confluyen muchas plantas de todo el país en los mercados. Exactamente, hay muchos estudios que se han hecho, por ejemplo, en el mercado de Sonora, pero están aislados y además no se han actualizado. ¿Por qué aislados? Por ejemplo, se utilizan, lo hacen en las tesis de los estudiantes, pero no ha habido ningún trabajo que los conglomere todos. Este fue el trabajo de este estudio. Bueno, también aquí tenemos que solo Sonora
Es el único lugar donde se venden plantas medicinales y según tu libro, dices, son 310 aproximadamente y en todo el fijos Distrito y Federal ambulantes, y que es ambulante. donde se expenden plantas medicinales. Muy bien, y bueno, ¿y cómo fue la contribución de los que intervinieron en este libro? Los académicos, los médicos tradicionales, los comerciantes. ¿Qué hizo cada quien? Hicimos entrevistas, fuimos a visitarlos y en el caso de los comerciantes les preguntábamos cómo lo vende, cuánto lo vende, cuál es la planta que más ha estado vendiendo y nos iban contestando. También en el caso de los médicos tradicionales, fuimos a las clínicas que hay aquí en el Distrito Federal y les preguntábamos cuál es el padecimiento que más vienen a tratarse, qué plantas utilizan, cómo la usan. ¿Es lo mismo usar una infusión, una decocción, hacer una limpia, un implante? ¿Qué se hace? Y lo sistematizamos la información conforme unas preguntas que llevábamos. En el caso de los académicos, hicimos la revisión de las plantas medicinales que se han estudiado para sistemas, por ejemplo, digestivo, respiratorio, pero de forma experimental, que lo han tratado con animales y las han probado, han corroborado los usos y han dado dosis exactas de cuál sería la que funciona y además probar su toxicología, si son unas plantas tóxicas. Y bueno, ¿cómo qué ejemplos de plantas se incluyen? Son muy variadas. Nosotros hicimos la selección a partir de los padecimientos que señala la Secretaría de Salud para el Distrito Federal que más nos han atañado y también tienen que tener foco. Por ejemplo, es la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Dentro de las plantas que nosotros incluimos está la aceitilla, el ajenjo, el árnica, la cola de caballo, cuachalalate, el gordolobo, la grama, que es un tipo de pasto, el toronjil, la trompetilla, el zapote blanco y el zopatle, entre otras. Elegimos 52 por las cosas que les menciono. 52 plantas contiene este libro y está en forma de monografía, según entiendo. Sí, son monografías, es decir, vamos describiendo varias situaciones de la planta. Por ejemplo, ponemos el nombre común más conocido, también el nombre en distintas lenguas indígenas, en todas las que encontramos. El nombre en latín, es decir, es la denominación botánica que le dan a las plantas. Ponemos fotografías para que ellos los puedan identificar tanto en manojo o también en campo. Datos botánicos y ecológicos, es decir, dónde habita la especie, dónde la podemos encontrar, la localización en la República Mexicana y también en qué mercados los podemos encontrar en la Ciudad de México esta planta, información etnobotánica, es decir, los usos que se le da a la planta, si la utilizan con otra planta, las formas en que se administra y se recomienda a la gente, los datos históricos, encontramos datos que hay reportes desde el siglo XVI de estas especies, datos farmacológicos y clínicos, es decir, las pruebas experimentales con animales, su toxicidad, el costo que también lo encontramos en los mercados, el costo del manojo, si lo venden en bolsa, seco o fresco, y algunas observaciones que consideramos pertinentes. Por ejemplo, en el caso de los costos, ¿en qué rango estamos hablando? Pues pueden encontrar plantas desde los 10 pesos hasta la cantidad que quieran, pero hay unas que son de poco... ¿Caras? Algunas son más caras, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, las que no tenemos durante todo el año y las secan, esas son más caras. El pericón, que es de temporada después de lluvias, se seca y se recolecta. Ya cuando usted lo quiere conseguir en otras Fuera partes... Fuera de temporada es más caro. Entonces, y hay otras plantas que son especiales, incluso unas para rituales que también es difícil y además hasta preguntar por ellas es complicado. Esas son las más caras, pero en relación a los medicamentos, justamente son mucho más baratas y han funcionado. Son remedios que sí funcionan. Claramente hay que hacer mayor cantidad de estudios porque casi no hay estudios de plantas medicinales. Tú has trabajado mucho sobre depresión, ansiedad, bueno, todo esto que padecemos en la Ciudad de México, justamente el estrés por tanto movimiento, en fin. ¿Qué nos puedes platicar de esas plantas para usos como la ansiedad, pues digo, para combatir la ansiedad? Sí, en la Ciudad de México se utilizan diversas. Les puedo platicar, por ejemplo, de la árnica, la flor de cempasúchil se utiliza, el chicalote, la cola de caballo, la garañona, el muicle, la tila, el toronjil blanco, el tumbabaquero, ya para padecimientos mucho más fuertes, el nombre mismo lo dice, tumbabaquero, la valeriana y el zapote blanco. Yo he estado trabajando 3 plantas medicinales de estas que mencioné, el muicle, el pericón y el cempasúchil, y hacemos pruebas experimentales con ratones para probar si efectivamente hay estas condiciones de generar un estado ansiolítico en las personas. Entonces, cempasúchil, el muicle y pericón. Y de esos tienes algunos datos ya. Sí, ya tenemos algunas pruebas preliminares y efectivamente han funcionado para tratar ansiedad y sedación. De tantas plantas, bueno, aquí mencionas solamente 52, ¿no? Se recopilaron para el DF. ¿Cuáles tienen estudios, digamos, a nivel experimental o estudios de tipo clínico
y que avalen o corroboren la actividad que popularmente se les atribuye. La mayoría de las plantas no solamente tienen un uso medicinal, por ejemplo, se pueden usar para respiratorio, para circulatorio, para nervioso. Entonces hay distintos estudios para ellos. Las plantas que aquí mencionamos, casi todas tienen por lo menos un estudio preclínico. Pero los clínicos son mucho más complicados, se hacen en humanos y la primera fase es hacer un estudio preclínico para pasar el clínico y ahí solamente hay por ejemplo, en el nopal, si hay estudios clínicos y también en la hierba del sapo que sirve para bajar triglicéridos, en este caso. Son de las plantas que cuentan con estudios clínicos. La mayoría son, digamos, a nivel de laboratorio, experimental, incluso hasta con lo que llamamos modelos animales, ¿no? Sí. Que con animales a los cuales se les induce algún padecimiento para probar. No sé si esto limite la aplicación o no, ¿tú cómo la ves de las plantas medicinales? El que no se tenga toda la información completa. Claro, lo delimita y deberíamos tener un acceso mayor a hacer los estudios clínicos. De entrada sí debe ser la parte preclínica, que es como menciona con los animales, y ya pasar a la clínica. O al menos hacer algunos tipos de seguimientos de personas que está comprobado que utilizan plantas medicinales y hacer un seguimiento de checar en niveles de sangre, en orina, cómo están bajando en el caso de la diabetes, por ejemplo, ¿no? Si está bajando el nivel de azúcar. Vamos a un corte y continuamos con el programa. Plantas medicinales de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Ya estamos de regreso. Estamos platicando sobre el libro Plantas Medicinales del Distrito Federal con Jimena Pérez Ortega. Jimena, tú has hecho estudios sobre plantas que se usan para la ansiedad, la depresión. ¿Cómo son estos estudios? ¿Cómo lo haces? ¿Buscas personas que están deprimidas? Ojalá nos dejaran trabajar con humanos. Lo que hacemos es trabajar con animales, roedores, principalmente ratas y ratones. ¿También se deprimen? También se deprimen y les podemos generar ansiedad para poder medir si hay un efecto ansiolítico de nuestras plantas. Lo que hacemos es usar modelos conductuales. Vemos cómo se comportan. Los ratones, por naturaleza, les gusta estar explorando, pero además les dan miedo los lugares abiertos y los lugares elevados. Las pruebas que nosotros usamos, por ejemplo, se llaman de laberinto de campo abierto, cilindro. En este caso, nosotros los sometemos a situaciones de estrés. Para ellos son estresantes estar a campo abierto, que los vean, ¿no? Que no se puedan esconder. Claro, un ratón generalmente está en las orillas y en las partes oscuras. No le gusta pasar por la mitad, ¿no? Exacto, no les gusta. Entonces, cuando les damos la planta, pues atraviesan el terreno, digamos, es una plataforma, el campo abierto y lo atraviesan. Están sedados, incluso no tienen ningún problema y se les quitan los temores, lo que generalmente tendrían. Es un ratón valiente. Un ratón valiente a causa de las plantas medicinales. Con ese tipo de modelos puedes evaluar si tienen una actividad ansiolítica que disminuye la ansiedad. Disminuye la ansiedad, ponemos un ratón que no tiene el extracto y ratones que tienen el extracto. Hacemos la comparación de si se disminuye la ansiedad, es decir, si atraviesa, como decíamos, el espacio, si además está acicalándose de manera normal como un baño y no tiene temor. Esas cosas las medimos, vemos el número de cuadros que exploran, si bajó su coordinación motora, porque puede estar sedado el animal por el extracto. Y cuando comparamos, si hay una significancia efectiva, esto es en términos estadísticos, entonces decimos, entonces esta planta sí funciona para bajar los niveles de ansiedad. Son pruebas que luego parecen como de juego, ¿no? Por ejemplo, Sí. que el tablero de hoyos, ¿no? Ajá, sí. Una tabla con muchos hoyos donde el ratón mete la cabeza, ¿no? Sí, los metemos a situaciones novedosas para ellos. Ellos lo que quieren es buscar la salida, donde los estamos metiendo. Entonces muchas veces están buscando en los orificios y sumergen la cabeza. Y ahí nosotros contamos el número de veces que la sumergen y ese es un indicativo que puede estar ansioso o ansiogénico. Tú has probado eso con el pericón, con el muicle y con el cempasúchil. Y con el cempasúchil. Que son plantas que la gente usa para los nervios, para la ansiedad. Sí, sobre todo de esos tres, más el pericón, el yautli. ¿Como té o como infusiones lo utilizan. También el yautli tiene un aroma muy peculiar y también ayuda. Muy bonito, ¿no? Muy bonito, como anís. En los temazcales lo utilizan. No sé si ustedes han probado elotes, les ponen el pericón y les da también un muy buen sabor. Esta planta tiene un aroma muy agradable y también hace que las personas se relajen. Otra de las plantas es el muicle. Se utiliza más para padecimientos de cáncer cervicouterino, por ejemplo, y está comprobado que ha funcionado en estudios preclínicos para este padecimiento, pero no había estado estudiado para ansiedad.
Y esta planta a bajas dosis, como lo recomiendan los curanderos, es decir, se pone a hervir el agua, se pone la planta, en cuanto tiñe se retira la planta y es lo que se consume. Y es de una dosis baja, la que hemos visto con los ratones, a de 30 miligramos por kilogramo, donde hay un efecto significativo ansiolítico sedante. Porque es un té rojo, ¿no? Es un té rojo de color como de la sangre o color bugambilia. La última, ¿cuál nos falta? El cempasúchil se utiliza la flor Ajá. para bajar los niveles de ansiedad. Un té antes de dormir, eso nos ayuda para relajarnos. Continuando con lo del libro, ¿quiénes participaron? ¿Quiénes son los autores? En fin, ¿de dónde viene esta idea? Y pues también cuándo se va a poner al público, no sé si a la venta o va a salir en internet. Platícanos un poco más del libro. Sí, claro. El libro estuvo coordinado por las personas que hicieron la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, Arturo Argueta, Carlos Sola, Soledad Mata, y también personas del Instituto Mexicano del Seguro Social, como Abigail Aguilar. Estuvimos haciendo... Varios de ellos ya han estado en este programa, sí, como Arturo, Abigail Aguilar. Nos falta Carlos Sola, pero esperemos que pronto. Pronto que venga, sí. Son personas que han trabajado y muy comprometidas con los conocimientos tradicionales, los saberes, y también desde una perspectiva de multidisciplinaria. No nada más experimental o social, sino que tratan de conjugar estos. Es una obra de muchos autores. Muchos autores, no hay ningún autor, todos estamos a la par con los médicos tradicionales. Por ejemplo, estuvo una maya que se llama Lucía Raimundo, una persona muy comprometida trabajando en el Ajusco con plantas maya, medicinales. pero que vive en el Ajusco. Pero que vive en el Ajusco y coordina un grupo de mujeres, todas amas de casa y trabajan plantas medicinales. Curanderos, cultivadores de plantas medicinales y comerciantes. Les íbamos a preguntar qué ocurría, qué pensaban de las plantas medicinales y cuáles vendían más en la Ciudad de México. ¿Y cuándo aparece el libro? ¿Cuándo lo vamos a tener ya listo? El libro está en imprenta, esperemos ya verlo muy pronto, tenerlos en las manos. Queremos hacer una presentación claramente con todos los participantes, los curanderos, los cultivadores, los comerciantes y los académicos que estuvimos involucrados. Por lo pronto se va a presentar en el Congreso de Etnobotánica Internacional en España. ¿Lo van a presentar ahí? Lo vamos a presentar allá. ¿Tienen pensado ponerlo en internet? Esperemos que sí, porque se anexe a la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Es un compendio que fue actualizado hasta el 94. Ahorita han avanzado mucho en los estudios fitoquímicos y farmacológicos y hay varias plantas que se duplican, pero que además ya tienen mucho más estudios. Bueno, pero volviendo, por ejemplo, al libro, el Atlas que mencionas, Ajá. Atlas de las plantas de la medicina tradicional mexicana, originalmente fue hecho en 1994, hace 20 años, ¿no? Hace 20 años. Entonces, el libro que ustedes están sacando actualiza la información para 56 plantas muy usadas en la Ciudad de México, ¿no? Sí, para 52 plantas. 52, entonces. Sí, y esa es la idea. Algunas son nuevas que no estaban incluidas en la biblioteca que está de forma electrónica. Digamos, nuevos registros. Algunos son nuevos registros y otros sí se duplican, pero con la actualización de los estudios, sobre todo farmacológicos. Bueno, en ese terreno se ha avanzado mucho en los últimos 20 años, ¿no? Pero no ha habido oportunidad de que alguien reúna toda esa información, ¿no? Y ponerla también disponible al público. Por eso es importante todo este esfuerzo que están haciendo de hacer este libro, actualizar la información para 52 plantas. Especies, sí. Y ofrecer un panorama actual, ¿no? Dentro de 20 años se podrá volver a revisar, ¿no? Exactamente, y no creo que ocurra lo mismo. Esperemos que ya podamos hacer algunas pruebas clínicas o más enfocadas hacia la clínica. ¿Por qué enfatizamos lo de la clínica, Jimena? Porque estas pruebas son con animales y es el organismo que se nos permite trabajar y más similar al humano, pero no es tan a la par que el humano. Tiene un metabolismo mucho más rápido el ratón. Entonces no es lo mismo que estar trabajando con humanos. Además, un humano, pues bueno, tiene estas características también anatómicas, psicológicas, tiene que ver con su contexto donde vive y por eso también pueden cambiar las formas en que estén usándose las plantas y la situación que pueda presentar de resultados. Digamos, es la forma que podríamos validar con estudios ya científicos la efectividad en humanos de las plantas medicinales, ¿no? Cosa que es muy necesario, ¿no? Sí, que se pueden usar como un fármaco, por ejemplo, ¿no? Y tener los márgenes de seguridad y de eficacia, ¿no? Exactamente, saber también qué metabolitos secundarios tienen esas plantas, es decir, qué es lo que está causando ese efecto en las personas, qué tiene la planta que causa ese efecto en las personas. Sin embargo, por ejemplo, en otros medios de comunicación se habla mucho de plantas
y luego no sé, queda muy, muy breve la información, creo, ¿no? Sí, habría que ahondar mucho más. Además, no nada más la parte fitoquímica o farmacológica aislada, sino en qué contexto cultural estamos hablando, porque tiene que ver el uso de las plantas con la cosmovisión de las personas. Ir con un curandero a que nos dé una terapia es muy diferente a ir con un médico alópata. Y por ejemplo, si tú vas con un curandero para los nervios, ¿cómo sería la terapia? Pues primero ¿O cómo es? tiene que ver de dónde viene el origen, o sea, cómo nos sentimos emocionalmente que nos causó esta sensación de nervios. Primero curan la parte emocional, después la parte del cuerpo, cómo está la parte física, fisiológica. Digamos un poco como psicólogo, te dice Actúan, sí. qué te preocupa o qué Como te dicen los preocupa. mayas, lo primero que preguntan, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué nos preocupa? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien anímicamente? Y eso nos va a desencadenar los padecimientos que podamos tener. Si hay angustias, tensiones, eso se va a reflejar en nuestro estado físico. Es muy interesante lo que mencionas, que la primera opción terapéutica son las plantas para ese tipo de padecimientos. La gente tiene mucha fe o interés en las plantas. Sí, como que señala Carlos Sola, es el sistema real de salud mexicano, no es tanto el que tenemos descrito por el IMSS, por el ISSSTE, sino es la medicina doméstica, lo que sabemos en casa, la medicina tradicional y la medicina alópata está conjugada todo el tiempo. Pero sin embargo también en los medios de comunicación se enfatiza mucho, no se automedique, acuda con un especialista. Entonces, ¿qué pasa con el primer nivel de atención de salud, que sería la medicina doméstica? ¿Tú qué opinas sobre eso? Yo creo que sí hay una curación por medio de las plantas medicinales. Habría que ir con un especialista. En el caso también de los curanderos, no podemos ir con cualquier persona, debe ser una persona reconocida por la comunidad en la que esté el médico tradicional. Acudir con él, no hay que automedicarnos. Las plantas medicinales no son inocuas, si generan también toxicidad hay que tener mucho cuidado. Y hay que ir con el especialista, tanto el alópata, si es que así lo consideran, y con el médico tradicional. Pero parece que sí hay una contradicción. Por un lado, a las personas se les priva, digamos, de un conocimiento, se les dice, no investigue más, ¿no? Bueno, tampoco conoce su fisiología, sus órganos, y no busque nivel de atención, no trate de atenderse por sí mismo, sino busque la atención de un especialista, ¿no? Claro. Entonces parece que están dos cosas en juego, ¿no? Pues es algo como a debate, ¿no? Me parece. Sí, no se automedique, pero también pueden usarlo, ¿no? Entonces, o también están muy penadas, ¿no? El uso de las plantas medicinales, no está bien visto tampoco, ¿no? Y no lo mencionan muchas veces. ¿Cómo penado? Bueno, por ejemplo, quieren quitar ciertas plantas de uso ritual que no se estén utilizando, ¿no? En algún momento llegaron a prohibir algunas plantas tan importantes para la cultura mexicana como el epazote. Habría que ver qué está ocurriendo, ¿no? Hay que ver las dosis específicas y la forma de uso. Pero según entiendo, creo que era el aceite de epazote. Del aceite de epazote. Aceite esencial de epazote que resultaba ser tóxico. Y lo es, pero... Sí, pero el epazote en sí no. O sea, también es un poco cómo se maneja la información. Se vende la planta y se puede extraer de ahí el aceite, pero no se puede vender el aceite. Entonces es contradictorio. Bueno, pues este libro nos permite actualizar nuestro conocimiento sobre estas plantas que se venden en la Ciudad de México, algunas se cultivan, y pues no sé si quisieras agregar algo, porque ya vamos a concluir, Jimena. Pues un agradecimiento sobre todo a las personas que nos ayudaron, a los médicos tradicionales que traen el conocimiento de de su familia, de muchos años, y que nos dijeron cómo usar las plantas medicinales. Sobre todo a ellos un agradecimiento. Pues esperemos que pronto esté el libro para darlo a conocer. Solo queda agradecerte, Jimena, que hayas venido y los esperamos en la próxima emisión. Gracias por la invitación. Hasta luego. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.